Pues avanzamos, como os decíamos, ya tenemos al otro lado del teléfono a Adrián Celaya, habitual colaborador de Suelta la Olla a través de ECAI Center. Y hoy yo creo que con temas, bueno, pues también de mucha actualidad y de mucho interés, como todos los días. Adrián, Egunon, ¿qué tal estamos? Hola, Egunon. Egunon, bueno, pues un tema que se nos quedó en el tintero la semana pasada, que no sé si había todavía datos definitivos, pero casi no, es el tema de las elecciones sindicales, en este caso en la Comunidad Autónoma Vasca, en la que ha habido algún cambio pues importante, ¿no?, en los resultados. ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que los datos de la representación sindical cambian siempre muy lentamente. Ya, sí es cierto, sí. Tienen que pasar muchos años para que haya cambios significativos, pero se van siempre apuntando tendencias y aquí es importante ir viendo estas tendencias, ¿no? Bueno, han aparecido nuevos datos en los que se producen algunos cambios de interés. Quizás el más llamativo es el núcleo, el intercambio, cruce que se produce entre LAB y comisiones obreras, que el LAB, con los últimos datos, supera el 19% de representación y se coloca como segunda fuerza detrás de ELA. Y comisiones pasa al tercer lugar, quedando también por debajo del 19% de representación, ¿no? Vamos a ver. Bueno, los datos son que ELA se mantiene alrededor de ese 40%, LAB se sitúa un poco por encima del 19%, comisiones un poco por debajo del 19%, 18,9%, y UGT en el 10,9%. Está últimamente rozando por encima del 10% UGT, ¿no? Si vemos las cifras, nosotros hemos sacado y difundiremos cifras de cómo ha evolucionado esta representación durante los últimos 2 años. También hay algunos datos de interés, ¿no? Vamos a ver, con respecto a ELA, yo creo que es importante sobre todo el destacar que se mantienen alrededor de ese 40% de representación. Se han tenido más, igual un poquito más históricamente, pero no mucho más tampoco, ¿no? Sí, un poco más del 40, luego un poco menos del 40, ahora han vuelto a superar otra vez ese 40%, con lo cual se mantienen ahí de forma bastante firme. Teniendo en cuenta el contexto actual, lo que ha sucedido durante estos años, los ataques que ha habido tanto contra ELA como contra LAB, etcétera, yo creo que es un logro muy importante para ELA mantenerse en ese 40, ¿no? Las tendencias, LAB continúa con la tendencia de los años anteriores, que era una tendencia claramente al alza. Se estaba produciendo, ya no te hablo de los 2 últimos años, sino de los años anteriores, digamos, Sí. ¿no?, de la década anterior, ¿no? Una tendencia muy clara que era una tendencia ascendiente de LAB, ¿no?, y también de comisiones obreras, y una tendencia descendente de UGT. Claro, de hecho, se estaba comentando que lo que estaba sucediendo era que una parte sustancial de la representación de UGT estaba pasando fundamentalmente a comisiones obreras, y también una parte de comisiones y de UGT pasaba a LAB, ¿no? En los últimos años esto ha cambiado un poco, es decir, en los últimos 2 años. LAB continúa con su tendencia ascendente. Desde el año 2014 ha subido del 17,9 al 18,34 al 18,9 y ahora ya el 19,02, ¿no?, un poco por encima del 19. Sí. Pero comisiones ha detenido la tendencia ascendente y ha empezado a bajar. Es decir, ha empezado a bajar desde el 19,6 a un 18,9 lentamente, pero en 2 años ha bajado 0,7 décimas, que es bastante. Ya. UGT ha continuado también bajando desde el 12,2 al 10,9, pero se ha roto de alguna forma la tendencia anterior, que era que esa bajada de UGT de alguna forma, no totalmente, pero en parte se compensaba con la subida de comisiones. Con las comisiones, claro. Ahora tanto UGT como comisiones están bajando, ¿no? ¿Se podría explicar esto sí, quizá en la incorporación de nueva gente joven al mercado laboral? ¿Podría tener algo que ver? Seguramente sí, esa puede ser una razón. Otra, el estilo de gestión, el modelo de gestión de LAB y de ELA es muy diferente. No se han visto salpicados ni por escándalos
ni por problemas de gestión, ¿no? Ya. Que están teniendo problemas muy fuertes comisiones y UGT en cuanto a, bueno, pues han tenido casos pues de despidos, etcétera, por problemas de estructuras, dificultades financieras, esa dependencia financiera que es algo conocido por muchos trabajadores, ¿no? La dependencia financiera estructural que tienen pues de subvenciones públicas, etcétera, ¿no? Entonces el modelo de gestión seguramente es importante y luego también nosotros eso ya lo hemos repetido más de una vez, el hecho que constantemente está encima de la mesa de que los sindicatos vascos son más reivindicativos, que es una forma de decir que se adaptan más, seguramente están más adaptados a la realidad económica del País Vasco, ¿no? Es decir, un País Vasco que tiene una capacidad productiva superior y que necesita salarios superiores, no solo permite, sino necesita, ¿no? Entonces seguramente la ILAF están objetivamente más adecuados a esta situación y es todo lo que genera esta evolución ya constante desde hace muchos años, evolución al alza, ¿no? El que en este momento ya está pues prácticamente en el 60% entre los dos, entre la ILAF. Yo creo que esta es la conclusión fundamental. Bueno, hay un detalle también en esta evolución de UGT. Sí. Bueno, no es significativo, porque en los primeros meses en los últimos meses, digamos, de esta información, de alguna forma parece que han detenido esa evolución a la baja porque son 3 centésimas, ¿no? De 10,88 al 10,91. Vamos a ver cómo, si esto significa que han detenido, que no van a bajar por debajo del 10, que se van a quedar ahí, o es simplemente una cuestión coyuntural, porque en estos datos, fuera del periodo intenso de elecciones sindicales, en el que en este momento no estamos, en estas evoluciones de los datos pueden incidir datos de una empresa concreta, ¿no? Porque no son en datos de elecciones generales, sino son datos que se van modificando en base a elecciones parciales que se realizan en determinadas empresas. Y que se van sumando. En cualquiera de los casos, sobre todo UGT se lo tiene que mirar mucho, ¿no? Porque se está quedando en datos incluso menores que los que pudo tener LAB en sus inicios, ¿no? Hace ya mucho tiempo, ¿no? Duda. Hubo ya hace muchos años, ¿no? Hubo un momento en el que comisiones, UGT y LAB estaban todos ellos en el entorno del 15%. Y a partir de ahí se produjo una rápida bajada de UGT hasta donde estaba en ese entorno ya del 10% y una subida de comisiones y de LAB hacia el 19%, esa subida de comisiones que ahora en los últimos 2 años se ha detenido y ha empezado a la baja, ¿no? Pero efectivamente UGT ya está en una línea del 10%, además si conoces la presencia de UGT está muy concentrada en empresas de cierta dimensión y empresas muy antiguas. Sí. Es decir, tiene muy concentrado el voto en lo que fueron, digamos, los núcleos históricos desde hace generaciones, ¿no? Sí. Y que eso continúa de alguna forma manteniéndolo, pero con una capacidad prácticamente nula de extenderse a otro tipo de empresas. Y en muchas de esas empresas, incluso habiendo perdido ya, pues la mayoría, ¿no? En los comités. Sí. En fin, un apunte así como de última hora que nos mandabas del Z, del TIP, ¿qué sabemos ahora mismo de estamos estos en un tratados? momento pues a la vez interesante y curioso sobre este tema, ¿no? Por un lado, durante los últimos meses se han producido, sabíamos que el TIP es un tratado con Estados Unidos muy contestado, pero las novedades se estaban produciendo en el ámbito político de primer nivel, ¿no? Con un nos muy categóricos desde el gobierno de Francia, tanto Hollande como el ministro de Economía, y desde incluso en Alemania, desde el ministro de Economía, con declaraciones contrarias diciendo que no había que aprobar el TIP, y declaraciones de Merkel a favor, diciendo que todavía había posibilidades de aprobarlo, etcétera. Hay una conciencia general de que es prácticamente imposible que el TIP salga adelante si no sale durante estos meses, si no sale durante la legislatura Obama. ¿Por qué? Pues porque es un proyecto que en sí mismo objetivamente tiene muy poco sentido y que se sostiene en base a presiones políticas. Entonces las presiones políticas están cogidas con alfileres, todo el mundo sabe que objetivamente es insostenible, hay también
mucha presión por parte de, pues sobre todo de la pequeña y mediana industria europea, pues diciendo que esto es una barbaridad, que no tiene ningún sentido. Entonces está cogido con alfileres y esos alfileres estallarán si no se han aprobado el proyecto durante estos meses, mientras está Obama en la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Claro, en este contexto pasan cosas muy extrañas, ¿no? Como es que mientras se está casi dando cada vez más por fallecido, por neutralizado el proyecto TIP, a la vez se pone en marcha el CETA, que es un equivalente al TIP, pero con Canadá, no con Estados Unidos, ¿no? El hecho de que sea Canadá, que la economía de Canadá sea mucho más pequeña, que no existan, digamos, con Canadá los vínculos políticos que existen con Estados Unidos, y pues ha hecho seguramente políticamente más fácil que esto siga para adelante, porque parece como que se puede ocultar más fácil las repercusiones ante la opinión pública, y porque de hecho objetivamente las repercusiones son también menores, ¿no? Las repercusiones negativas, ¿no? Pero bueno, sí es llamativo, nos hace ver un poco la falta de seriedad, ¿no?, de todo lo que se está moviendo alrededor de estos proyectos, ¿no? Bueno, el caso es que la noticia más reciente es que ya en el momento en que estaba a punto de aprobarse la firma del Tratado CETA con Canadá, de pronto pues Bélgica ha dicho que no, y ha dicho que no porque el Parlamento de Valonia ha dicho que no. Uh-huh. Que tiene derecho de veto en tratados internacionales, ¿no? Bueno, es un factor de última hora que está llevando a poner en cuestión si el Tratado CETA se va a firmar o no, que en principio estaba previsto que se firmara durante este mes. Vamos a ver qué pasa, porque es una cuestión también de días. En principio hay que pensar que, bueno, sabiendo lo que se ha hecho en este tipo de situaciones en la historia de la Unión Europea, que durante estos días se forzará al Parlamento de Valonia a que acepte. Y si esto no sucede, es que seguramente están intentando utilizar a Valonia como pretexto para no firmar, ¿eh? Es decir, los líderes europeos saben que tanto el TIP como el CETA son tratados que no tienen ningún sentido, es decir, solo están aceptando ir para adelante porque las presiones políticas de Estados Unidos y en definitiva la capacidad de control por parte de Estados Unidos de la clase política europea es casi total, ¿no? Y entonces, en base a esas presiones, se están dejando de llevar. Están, pues bueno, también los políticos, por ejemplo, el Ministerio de Economía, pues, alemán, cuando decía que no al TIP, decía, bueno, no al TIP, pero tampoco queriendo trasladar un enfrentamiento, digamos, frontal con Estados Unidos, no al TIP, pero al CETA sí, ¿no? Y nadie entiende muy bien por qué uno sí y por qué no. No tiene ninguna lógica objetiva, pero es una forma de apaciguar, digamos, a Estados Unidos, ¿no?, en este tema, ¿no? Yeah. De dar largas, que no se produzca un enfrentamiento inmediato, ¿no? Uh-huh. Pues eso, vamos a ver estos días cómo se mueve primero el tema del CETA. Evidentemente, lo que se está diciendo todo el mundo es que si el CETA no sale, va a ser casi imposible que salga el TIP, ¿eh? Pero bueno, en principio hay que pensar que si vamos a probabilidades, lo probable es que el CETA salga y que el TIP no. Pero bueno, vamos a ver, porque, como decimos, no es algo que se esté moviendo en base a razones objetivas, en base a presiones estrictamente políticas. Bueno, meses decisivos. Vamos a tener que tratar un último tema, aunque no nos vamos a olvidar de las elecciones en Estados Unidos y de la solución Glass-Steagall, ¿vale? Ese apúntatelo para la semana que viene. Pero el que quizá nos pilla así más de cerca por el escándalo, en cierto modo, que se ha extendido a través de los medios, es el referido a la hucha de las pensiones, que dicen se agota. Ayer leíamos un titular, la hucha de las pensiones va a durar un año, y el ministro español de Asuntos Exteriores ayer proponía cambiar el sistema. Nos ha sorprendido que además nos digáis que acierta en vuestra opinión. Sí. Y eso sí, mucha alarma, ¿no?, que se ha extendido también en los medios. Sí. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué decimos que el ministro de Asuntos Exteriores acierta? Pues porque al final, cuando llega la hora de la verdad, se hace lo que todo el mundo sabe que hay que hacer. Es decir, alrededor de este tema de las pensiones hay una constante generación de alarma, sobre todo por parte de los medios controlados por el sistema financiero, claro, que son prácticamente todos los grandes medios, porque, pues ya sabéis, pues crear alarma alrededor de las pensiones hace que la gente invierta más
en sistemas privados que son gestionados por ellos, ¿no? Que son una alternativa de negocio impresionante para la gran banca, ¿no? Bueno, entonces están en esa continua generación de alarma que cuando estás hablando de hipótesis y tal, pues funciona. Y la gente cree, no, las pensiones son insostenibles, y ese tipo de lenguajes que son absolutamente absurdos, ¿no? Y que carecen de cualquier sentido objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la hora de la verdad, el Fondo de Reserva se agota el año que viene, pues claro, los que están en el tema pues dicen pues lo que es evidente y no tienen más remedio que decir, que es lo que ha dicho Marenano, es que claro, hay que cambiar el sistema porque las pensiones no tienen por qué depender de la recaudación de la seguridad social. Evidente. Claro. Cuando llega la necesidad de financiar las pensiones, se financian o con cuotas de la seguridad social o con impuestos o con los recursos del gobierno que tenga el gobierno en base a las prioridades que en ese momento se establezcan. Y cuando se dice que las pensiones pueden estar en riesgo, pues lo mismo se puede decir que los gastos de defensa pueden estar en riesgo, o que los gastos de la educación, o que los gastos de asistencia sanitaria, ¿no? Es decir, con el mismo tipo de lógica. Nosotros eso ya lo hemos hecho muchísimas veces y en este programa también lo hemos hecho con vosotros, y claro, cuando llega la hora de la verdad, el gobierno no tiene más remedio que decir eso. Ya. Bueno, además, hablamos de una hucha, ¿no?, de las pensiones que se ha usado para hacer de todo, menos para las pensiones. Claro, porque es que, ¿cómo se constituye? Se constituye con cotizaciones, pero claro, las cotizaciones están sujetas a decisiones políticas de todo tipo, ¿no? Pues muchas veces estamos en una situación de crisis, vamos a fomentar el empleo, pues bajamos las cuotas de la seguridad social. Entonces, hacer depender las pensiones de que estemos tomando decisiones para incentivar el empleo, bajar las cuotas de la seguridad, pues no tiene ninguna lógica. Pero eso es algo evidente para cualquiera que analice el tema de fondo, ¿no? Y ya al final lo que están diciendo es que pues vamos a ir a un sistema en el que las pensiones tendrán que ser las que sean, y el hecho de que la recaudación para un concepto u otro de seguridad social pues tenga una u otra evolución no tiene por qué incidir en absoluto para que sean o no sean viables las pensiones que se acuerden pagar, ¿no? Bueno, un tema que dará mucho de sí, también en un futuro, lógicamente. Muy bien, Adrián, gracias, como siempre. Hablamos la próxima semana. Un saludo. Estupendo, Juan Carlos. Ale, agur.